Buen día. ¿Pueden escucharme? Sí, Doc. Perfecto. Tienen ganas que arranquemos y terminemos bien rápido, ¿verdad? Bueno, buen día. Comenzamos entonces. Vamos a Hola, charlar. Doc, buen día. Buen día, ¿cómo están? Vamos a charlar un poquito sobre las infecciones del tracto urinario, de la fisiopatología a la práctica clínica basada en evidencia. Se ve bien en la pantalla, ¿verdad? Sí, Doc, se ve bien. Perfecto. Los contenidos de la presentación, definiciones y clasificación con entidades y síndromes. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología, de la defensa del huésped y los factores predisponentes, el diagnóstico microbiológico con el urocultivo, tierras reactivas, sedimentos, su interpretación, complicaciones y resistencia bacteriana, fundamentalmente en los gérmenes multiresistentes, profilaxis y tratamientos, tanto las profilaxis antibiótica como no antibiótica, y vamos a ver también un par de casos clínicos. Con respecto a la definición, la ITU se define como la presencia y la multiplicación de microorganismos en el tracto urinario asociado a una respuesta inflamatoria del huésped. Puede haber leucocituria o piuria como respuesta inflamatoria a la invasión tisular por gérmenes. La clasificación clínica tradicional nos hablaba de una bacteriuria asintomática cuando hay presencia de bacterias en orina, sin síntomas y en una muestra de orina tomada correctamente. De cistitis aguda como parte de una infección urinaria baja, cuando la misma infección está limitada a la vejiga. Una ITU no complicada puede ser una mujer no embarazada cuando no hay anomalías anatómicas o funcionales y cuando tampoco existen comorbilidades relevantes. Una ITU complicada cuando se trataba de un hombre. Vamos a ver que esta definición cambió un poco en los últimos años. En las embarazadas, cuando hay anomalías urológicas, cuando el paciente está sondado, cuando tiene una sonda vesical permanente, en los pacientes inmunosuprimidos, en los diabéticos que tienen un mal control metabólico, o en los pacientes que puedan tener algún tipo de obstrucción o litiasis, en los pacientes que son renales crónicos, en los que son portadores de microorganismos resistentes, en los que tienen prostatitis, entre otras entidades. Una pielonefritis aguda cuando hay afectación del parénquima renal y una ictus recurrente, según la clasificación, según la definición de ITSA, cuando tenemos 2 o más episodios de ITU en 6 meses o 3 o más en un año. Si hablamos de la clasificación de la Asociación Europea de Urología del año 24-25, ya nos está hablando, nos está dividiendo en dos, cuando hay infección localizada y una sistémica. La localizada cuando se trata de una cistitis, una infección alojada solamente en la vejiga, cuando no hay signos ni síntomas de infección sistémica y tanto en el hombre como en la mujer. Y de infección sistémica cuando hay fiebre, escalofríos, taquicardia, ya sea con o sin síntomas localizados.
Y la clasificación de ITSA 2025, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, y en la cual basé fundamentalmente esta presentación, es cuando la clasifica en infección no complicada, cuando la infección está confinada a la vejiga, ya sea en el hombre o en la mujer, y no tiene síntomas generales como la fiebre, y una infección complicada cuando la infección va más allá de la vejiga con o sin síntomas sistémicos. Por ejemplo, fiebre y una pielonefritis. O con síntomas, no sin, con síntomas sistémicos. Si hablamos de la epidemiología, la infección bacteriana es muy frecuente, la ITU, tanto en la comunidad como en el ámbito hospitalario. El 50 al 60% de las mujeres adultas presentarán al menos un episodio de ITU a lo largo de su vida. La incidencia máxima está en mujeres jóvenes y sexualmente activas, y la incidencia en los hombres aumenta a partir de los 50 años, siempre asociada a patología prostática. Y es la primera causa de infección nosocomial en muchos países, alrededor del 30 al 40%, y en gran proporción asociada al uso de los catéteres vesicales. Con respecto a la fisiopatología, la vía de infección más común es la ascendente. Hay colonización periuretral por uropatógenos de origen intestinal. La etiología son principalmente las enterobacterias. Hay una adhesión bacteriana al uroepitelio que es mediada por adhesinas, en el caso de la E. coli, las fimbrias tipo 1 y las P. El ascenso a la vejiga produce cistitis y posteriormente el reflujo o diseminación ascendente pielonefritis. Es menos frecuente la vía hematógena, por ejemplo, cuando documentamos en un urocultivo cocos gram positivos como el estafilococo aureus, siempre hay que sospechar que puede ser en contexto de bacteriemia, por ejemplo, a partir de endocarditis también. Bueno, esto es lo mismo, es parte de las estructuras implicadas en la virulencia del germen, hablando de la E. coli con las fimbrias tipo 1, que son las asociadas a cistitis, las fimbrias P, que son las asociadas a pielonefritis. Como parte de las defensas del huésped, tenemos el flujo urinario y el vaciamiento completo, con un arrastre mecánico de patógenos, el pH ácido y la osmolaridad extrema que crean un ambiente hostil para los uropatógenos, la proteína de Tam-Horsfall que bloquea las adhesinas bacterianas, la IgA secretora y péptidos antimicrobianos que nos dan inmunidad en las mucosas, y factores anatómicos también que pueden ser protectivos dependiendo de la longitud de la uretra y de la integridad del esfínter vesical. Y factores que predisponen a la ITU complicada, como ser la estasis urinaria, cuerpos extraños, llámese sonda o cálculos, reflujo vésico-ureteral y la diabetes, fundamentalmente una diabetes con mal control metabólico. Si hablamos de la etiología, siempre las enterobacterias son la etiología principal de las infecciones urinarias, y dentro de las enterobacterias la E. coli, ya van a ver que produce en general entre el 70 al 95% de todas las infecciones del tracto urinario. También hay otras enterobacterias como la Klebsiella que generan itus complicada, los proteus fundamentalmente en pacientes sondados, la Pseudomonas aeruginosa. Y si hablamos de los hongos, hay que tener presente también las cándidas, y también fundamentalmente en los pacientes sondados. O sea que la etiología principal sigue siendo la Escherichia coli, tanto en las infecciones complicadas como no complicadas. Parte de la etiología de la resistencia actual, como estábamos hablando, en la ITU no complicada, que sería de la comunidad, la E. coli está presente en el 75, del 70 al 95% de los casos. También se documenta muchas veces el Staphylococcus saprophyticus, entre el 5 al 15% de las mujeres jóvenes, y otras enterobacterias como veíamos recién, la Klebsiella pneumoniae y el Proteus mirabilis. Si hablamos de la ITU complicada,
que muchas veces es nosocomial, tiene que ser nosocomial, la E. coli sigue liderando la etiología, y en menor proporción también está el enterococo, la pseudomonas, Acinetobacter, cándidas, y existe actualmente una alta prevalencia de Blei y carbapenemasa. Por ejemplo, la Klebsiella pneumoniae PC OXA 48. La resistencia actual, según diferentes guías, nos habla que hay una resistencia a la fluoroquinolona arriba del 20%. La fluoroquinolona, ya saben, la norfloxacina, la ciprofloxacina, la levofloxacina, que muchas veces uno la indica tratando los dos focos, tanto el respiratorio como urinario, como tratamiento antibiótico empírico inicial en un paciente que no tenemos todavía documentación de germen. La fluoroquinolona, en nuestro ámbito, hay algunos reportes, fundamentalmente de Córdoba y de acá del Ministerio de Salud, que tienen una resistencia local arriba del 50%. Por lo tanto, no se recomienda el uso empírico en las infecciones del tracto urinario que no estén complicadas y sin un antibiograma. O sea, si uno indica una quinolona o una fluoroquinolona, no tiene que hacerlo empíricamente, tiene que hacerlo con documentación del antibiograma, o sea, con el cultivo en mano. La resistencia al cotrimoxazol también es elevada, este es el Bactrim, la trimetroprima sulfametoxazol, y lo que todavía mantiene una alta actividad y una alta eficacia frente a los uropatógenos comunitarios es la fofomicina y la nitrofurantoína. Me olvidaba decirle también que hay reportes, por ejemplo, de locales, ¿no? Siempre hablando en el norte argentino, resistencia a la ampicilina arriba del 60%. Como parte de las presentaciones clínicas, bueno, se pueden dar varios tipos de presentaciones clínicas. Las más frecuentes es una cistitis aguda no complicada, también puede ser una uretritis como parte de un síndrome urinario bajo. El paciente se puede presentar con disuria, con polaquiuria, con tenesmo vesical, con dolor suprapúbico, o sea, tiene ardor, dolor al orinar, aumento de la frecuencia miccional, tiene ganas y no puede orinar, le va a relatar que tiene orina turbia, o pueden ustedes observar hasta hematuria macroscópica. Esta presentación no va con fiebre ni va con dolor lumbar, no tiene puño-percusión positiva, puño-percusión lumbar positiva el paciente, no tiene manifestaciones sistémicas. Otra de las presentaciones sería una pielonefritis aguda o crónica como parte de un síndrome urinario alto. Ya se presenta el paciente febril, con temperaturas arriba de los 38 grados centígrados, con escalofríos, con dolor lumbar, con puño percusión positiva, puede tener otros síntomas como náuseas, vómitos y síntomas de cistitis asociados a esto, ¿no? También pueden aparecer signos de gravedad en algunos pacientes, fundamentalmente los inmunosuprimidos, en los diabéticos, hipotensión, taquicardia, alteración del sensorio, oliguria, como parte de una sepsis. Otra presentación serían las situs asociadas a catéter, a sondas vesicales. Acá los síntomas locales son poco fiables, más si el paciente no se comunica. Un paciente sondado crónico muchas veces es un paciente secuelar neurológico, un paciente postrado, que se presenta con fiebre sin otro foco inicialmente que se pueda atribuir el origen de esa fiebre. Puede tener hematuria o también puede tener una orina de olor fétido, cambio en las características macroscópicas de la orina, que uno lo observa en la bolsa colectora. El paciente también puede referir dolor hipogástrico o puede presentar alteración de su estado general. Como parte de las complicaciones, una pielonefritis complicada, con necrosis papilar, absceso renal o perirrenal, una sepsis o shock séptico, de foco urinario, obviamente, que es una de las causas principales en los pacientes ancianos.
Puede una ITU obstructiva con pionefrosis llevar a una emergencia urológica que se comporta como un foco no drenado, más allá del tratamiento antibiótico, de la toma de cultivo de los antibióticos, hay que drenar este foco. Muchas veces se permeabiliza la vía urinaria con un catéter doble J o se hace una nefrostomía cuando hay una uropatía obstructiva. También se considera como complicaciones a los pacientes con ICTU por gérmenes multiresistentes, donde las opciones terapéuticas son limitadas. Cuando hay bacteriemia recurrente, hay que pensar en foco prostático, una prostatitis crónica bacteriana. Y también se considera como complicación en las embarazadas, ya que pueden producir un parto pretérmino y bajo peso al nacer, como parte de una bacteriuria asintomática no tratada. Si hablamos del diagnóstico, para hacer referencia a las tiras reactivas y al sedimento urinario, se utiliza bastante en algunos hospitales. La tira reactiva se toma una muestra de orina y se coloca una tira reactiva, y esta tira reactiva determina la esterasa leucocitaria en nitritos. Si la esterasa leucocitaria y los nitritos son positivos, hay una alta probabilidad de una infección del tracto urinario. Si la esterasa leucocitaria y los nitritos son negativos, esto nos da un excelente valor predictivo negativo, fundamentalmente en mujeres sintomáticas. La sensibilidad combinada de estas dos determinaciones es un 75 un 85%, con una especificidad del 70 al 80%. Las guías de ITSA apoyan el inicio empírico del tratamiento antibiótico en cistitis no complicadas, con tiras reactivas positivas, más una clínica típica de infección urinaria. Y si hablamos del sedimento urinario, lo que nos importa en este caso del sedimento urinario es que tenga leucocituria, o sea, más de 5 a 10 leucocitos por campo, o también nos interesa que pueda haber bacteriuria visible, o sea, hacen una tinción de Gram y lo ven al microscopio. También los cilindros leucocitarios se pueden encontrar y ya nos orienta a una infección urinaria alta, como una pielonefritis. Un poquito más de la tira reactiva y del sedimento, tienen un alto valor predictivo negativo, bajo valor predictivo positivo para descartar ITU, o sea, su mayor utilidad es descartar las infecciones, ¿sí? Por su alto valor predictivo negativo. La piuria, mayor o igual a 10 leucocitos, es sensible pero no específico, ya que también podemos tener piuria en ausencia de infección, en casos como vejiga hiperactiva, vaginitis, bacteriuria asintomática, y su valor predictivo negativo es mayor al 85%. Es decir, si no tenemos piuria, hace que la ITU sea poco probable. Una bacteriuria en un sedimento, o sea, un Gram en orina no centrifugada, tiene mayor rendimiento que la piuria sola, con una sensibilidad del 91% y una especificidad del 96%. No se deben usar las tiras reactivas de forma aislada, lo que les decía anteriormente, para confirmar ITU, especialmente en ancianos, en los pacientes que tienen sonda vesical permanente o en los que tengan baja probabilidad pretest de tener una infección urinaria, esto con un valor predictivo positivo menor al 50%. En pacientes con catéter urinario, el uroanálisis, o sea, el sedimento urinario, tiene muy baja especificidad. Un sedimento urinario y una tira reactiva negativa nos descarta CAUTI, que son las siglas en inglés de las infecciones del tracto urinario asociadas a catéter, pero una positiva no la confirma. ¿Por qué no lo confirma? Ya que el paciente que está cateterizado de forma permanente, en general la bacteriuria es universal en este tipo de paciente, ¿no? Siempre está presente. El diagnóstico fundamentalmente de la situ se basa en la clínica y el urocultivo, que sigue siendo el estándar de referencia. Con respecto al urocultivo, cómo se lo solicita y se lo interpreta, las indicaciones del urocultivo, según las guías, en la sospecha de pielonefritis, en la ITU complicada,
en la ictus recurrente. En la embarazada, fundamentalmente como cribado en las semanas 12 a 16, cuando hay sospecha de microorganismos resistentes, y en los varones con ictus. Los criterios de CAS modificado. Los criterios de CAS datan del año 1950 y en ese momento se había analizado que el urocultivo era positivo cuando tenía un recuento mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonia, o sea, un 10 a la 5. Después, para no hacer infradiagnóstico o supradiagnóstico, se modificaron estos criterios. Y actualmente, cuando tenemos un urocultivo con mayor o igual a 10 a la 3 unidades formadoras de colonias, mujeres sintomáticas con E. coli ya es positivo. Cuando tenemos un 10 a la 4 unidades formadoras de colonia en una ictus sintomática, una pielonefritis no complicada, también se considera positivo. Y para considerar positivo en pacientes con catéteres vesicales permanentes o en ictus complicada o en pacientes que uno pueda sospechar bacteriuria asintomática, tienen que tener un 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Y si hacemos una punción suprapúbica, cualquier crecimiento detectable es positivo, ¿no? Si es tomado el urocultivo por punción suprapúbica, cualquier recuento de colonia es positivo. Hay nuevas técnicas como la PCR múltiple y Maltov, que se las hace a partir del sedimento, está en investigación. Por ahora son prometedoras, ya que reducen el tiempo de identificación de manera importante, ¿no? La velocidad, por ejemplo, hablando de la PCR múltiple, los resultados están entre 1 hora y 4 horas y media frente a las 48, 72 horas que demora habitualmente el urocultivo. Eso como mínimo, demora eso. Mayor sensibilidad diagnóstica, el 56 versus el 37%. Detecta patógenos fastidiosos como el micoplasma, el uroplasma y otros que no crecen en cultivos convencionales. Detectan genes de resistencia como carbapenemasas, BLAC-APC, NDM, el BLAVIN, BLA-OXA48. Detecta infecciones polimicrobianas. La MPCR identificó polimicrobismo en 55% de las muestras, por ejemplo, en algunos estudios, frente al 0% detectado por el cultivo estándar, el urocultivo, pero tiene limitaciones críticas. No distingue infección de bacteriuria asintomática, por ejemplo. La especificidad es variable con tasa de falsos positivos alrededor del 16%. No tiene aprobación de la FDA para las ITU, y hay ausencia de datos outcomes sin evidencia publicada que mejoren los resultados clínicos actuales. Por lo tanto, siguen en estudio. El diagnóstico microbiológico sería el urocultivo, que tienen que aprender a pedirlo. El urocultivo nos informa del sedimento urinario, de la identificación del germen, el recuento de colonias y el antibiograma. ¿Y cómo lo interpretamos en base al sedimento y al cultivo? Si el sedimento es normal y el cultivo es negativo, la interpretación sería que tenemos que buscar otro foco porque no tiene infección urinaria. Si el sedimento es patológico con el cultivo positivo, se interpreta que tiene una infección urinaria, obviamente, y si el sedimento es patológico, pero el cultivo es negativo, muchas veces nos pasa esto, hay que buscar por qué el sedimento está patológico. Puede ser por contaminación, porque haya tenido una mala higiene previa a la toma de muestra, que se tiene que higienizarse tanto el varón como la mujer y tomar una muestra del chorro medio, o sea, puede haber contaminación. También el sedimento puede ser patológico en caso de una TBC renal o de la vía urinaria. En el caso de gérmenes que no crecen en los medios de cultivo habituales, como el micoplasma o el ureaplasma que hablábamos hace un rato, en el caso de que el paciente haya estado recibiendo un tratamiento antibiótico o que haya suspendido recientemente el tratamiento antibiótico, o pueden ser pacientes que tengan ciertas nefropatías.
Y si el sedimento es normal o patológico y el cultivo es positivo, pero sin clínica, o sea, sin síntomas, hay que pensar en bacteriuria asintomática. Los principios generales del tratamiento, según estas actualizaciones que están ahí, siempre se debe indicar el antibiótico de un espectro más estrecho, no de amplio espectro. Se debe seleccionar el antibiótico en base a eso. Se debe seleccionar el antibiótico de acuerdo a los patrones locales de resistencia, que de acuerdo a los datos que encontré, les dije que están arriba las quinolonas, como la ciprofloxacina, arriba del 50% de resistencia, la ampicilina arriba del 60% de resistencia, y la trimetroprima sulfametosaxol también tienen arriba del 35%, según los datos que pude encontrar. Evitar fluoroquinolonas, lo que le decía, como tratamiento antibiótico empírico inicial, siempre ajustar el tratamiento antibiótico en base al antibiograma y siempre desescalada y optimización del tratamiento también en base al antibiograma. Como parte de la prevención no antibiótica, las guías de la Sociedad Europea de Urología recomiendan una hidratación abundante, que tomen líquidos arriba de los 2 litros de agua por día, el consumo de arándano, la demanosa, estrógenos vaginales tópicos, fundamentalmente en las mujeres posmenopáusicas. Estos restauran la flora vaginal y reducen significativamente la citus recurrente, probióticos vaginales como el lactobacilos, la metenamina y purato, que es una alternativa también en pacientes mayores, y en algunos países están disponibles las vacunas, ¿no? ¿Cómo sería el manejo de la bacteriuria asintomática? ¿En quién tratar y en quién no tratar? Bueno, acá van a tener los cuadros que les queda claro en quién sí, en quién no. ¿En quién deben tratar una bacteriuria asintomática? En las gestantes, ya que reducen el riesgo de pielonefritis y parto prematuro, y se debe tratar también antes de la cirugía urológica, con riesgo de sangrado o cuando hay manipulación de la vía, por ejemplo, en una RTU de próstata. Recuerden cómo se hace el diagnóstico. Y no tratar bacteriurias asintomáticas en mujeres sanas, no embarazadas, en ancianos, en diabéticos y en portadores crónicos de sonda, que le dije que en general están colonizados y muchas veces polimicrobianos. El tratamiento indiscriminado aumenta la resistencia a los antibióticos y no disminuye la sintomática. El algoritmo de tratamiento recomendado por las guías CITSA, en la citus baja, en la cistitis, los antibióticos empíricos que ellos recomiendan son la nitrofurantoína por 5 a 7 días, aminoglucósidos intramusculares, se puede utilizar la gentamicina o se puede utilizar la micacina, ¿sí? Y se debe siempre escalar o desescalar según el antibiograma, eso en todos los casos. Si hablamos de una ITU complicada, una pielonefritis aguda, el tratamiento empírico recomendado por estas guías es piperacilina tazobactam, la micacina. La micacina puede ser intramuscular o puede ser intravenosa. Obviamente que estas son guías americanas y siempre tiene que estar el tratamiento adecuado al lugar de donde nosotros somos, ¿sí? Y si hablamos de una sepsis urológica, el tratamiento empírico recomendado es piperacilina tazobactam. Acá yo le agregaría piperacilina tazobactam intravenoso, que ya lo vamos a ver en otra diapositiva, más un aminoglucósido como la micacina, y los carbapenem, el ertapenem, el meropenem, el imipenem, si hay resistencia. Y siempre tienen que escalar o desescalar el tratamiento antibiótico en base al cultivo obtenido. Un poquito de la profilaxis antibiótica y las medidas higiénicas. La profilaxis antibiótica continua postcoital, en ITUS se la indica en ITUS recurrente, está reservada cuando fracasan las medidas
profilaxis no antibiótica que veíamos anteriormente, y cuando la recurrencia impacta en la calidad de vida. Se indica nitrofurantoína entre 50 y 100 miligramos día, el cotrimoxazol, que era trimetroprima, sulfametoxazol, 40 a 200 miligramos día, o la fosfomicina, 3 gramos cada 7 a 10 días. La duración del tratamiento de la profilaxis antibiótica debe ser entre 3 y 6 meses inicialmente, evaluando según respuesta. Y las medidas de comportamiento, con evidencia limitada, pero muchas veces recomendada, es orinar inmediatamente tras el coito, evitar espermicidas como el nonoxinol 9 y los diafragmas que alteran la flora vaginal, la higiene perianal adecuada y evitar las duchas vaginales. Un poco de la citus complicada y multiresistente, el uso previo de los antibióticos, especialmente de las quinolonas y las cefalosporinas, la hospitalización reciente, el ser portador de sondas de manera crónica, los pacientes que están en geriátricos, institucionalizados o en centros sociosanitarios. Se debe pensar en la actitud complicada, por ejemplo, en el multiresistente, los pacientes que hayan también viajado a zonas endémicas. Y si hablamos de los gérmenes y su resistencia, con las opciones terapéuticas para cada uno, en el caso de la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, tenemos la fosfomicina, si se trata de una infección urinaria baja, una cistitis, la nitrofurantoína también, si se tratara de una cistitis, y ya sea una infección urinaria alta, disponemos de los carbapenemes como meropenem, el ceftolozano tazobactam. En el caso de la Klebsiella pneumoniae carbapenemasas, KPC, podemos disponer de opciones terapéuticas como la ceftazidima avibactam más el astronam, el meropenem más el vaborbactam. Si hablamos de la pseudomonas aeruginosa multiresistente, disponemos del ceftolozano tazobactam, de la ceftazidima avibactam y del cefidrocol. Este es uno nuevo, una cefalosporina nueva que es activa frente a los bacilos gram negativos multiresistentes, incluidos los productores de metalobeta-lactamasa, que se está viendo mucho, fundamentalmente en los servicios cerrados como terapia intensiva. Y otro de los gérmenes, en el caso de los cocos gram positivos, el enterococo vancomicina resistente, la opción terapéutica que tenemos en las ITUS complicadas por este tipo de gérmenes sería el inesolir y la daptomicina si hay una bacteriemia concomitante. ¿Sí? El inesolir no nos sirve para bacteriemia, la daptomicina sí. Bueno, acá se convierten en house ustedes para a ver si pueden contestar cuál sería la respuesta a estos casos clínicos en base a lo que vimos. El caso número 1, mujer joven, 24 años, sin antecedentes de relevancia, consulta por cuarto episodio en los últimos 8 meses, con disuria, polaquiuria, dolor suprapúbico, no tiene síntomas generales, no tiene fiebre, por ejemplo, y trae un urocultivo previo con una Escherichia coli sensible, y dice ella haber seguido medidas generales con mejoría parcial. Entonces las preguntas serían: ¿cumple criterios clínicos de itus recurrente? ¿Qué les parece a ustedes en base a lo que vimos? ¿Alguien se anima a contestar? Bien, acá dicen sí porque es el cuarto episodio. Perfecto. ¿Qué datos adicionales solicitarían? ¿Qué le preguntarían además? ¿Qué opciones de prevención no antibiótica le darían a este paciente que cuenten con mayor respaldo, ¿no? Las
las opciones de prevención antibiótica, y cuándo estaría indicada la profilaxis antibiótica y con qué fármaco. Esas serían las preguntas a hacernos en esta paciente que consulta por cuarto episodio en los últimos 8 meses, con disuria poliaquiuria, o sea, con clínica de una infección del tracto urinario bajo. Puede ser una cistitis. ¿Alguien se anima a contestar? ¿Nadie? Bueno, como dijo una compañera, tiene criterios de ictus recurrente, porque tiene más de 3 episodios al año. Se debe solicitar un urocultivo actual porque ella traía el urocultivo que era previo, eso es lo que se debe agregar, y se debe descartar una anomalía anatómica que muchas veces no es obligatorio porque no es una paciente con factores de riesgo, pero tiene 4 episodios en los últimos 8 meses, así que al menos yo sí descartaría una posibilidad de una alteración anatómica con otros estudios. La prevención no antibiótica de primera línea, según las guías que recomienda la Sociedad Europea de Urología, sería el aumento de ingesta hídrica a más de 2 litros de agua por día, arándanos, el consumo de arándanos, de D-manosa también. Acá van a ver que la gente consume muchos arándanos. Y si no hay respuesta, considerar vacuna, como la Urovaxón, si estuviese disponible la vacuna. Y la profilaxis antibiótica se ofrece en el caso de que la infección del tracto urinario sea recurrente, que tenga una repercusión clínica importante pese a las medidas de profilaxis no antibióticas tomadas, y elegiríamos la nitrofurantoína, ¿sí? 100 miligramos día o la fosfomicina 3 gramos cada 10 días, siempre reevaluando cada 3 a 6 meses. En el caso clínico número 2, acá hacen una pregunta, por ejemplo, ¿cuál sería una anomalía anatómica? Muchos pacientes tienen una tosis renal, lo que deja a los uréteres acodados, y eso provoca la estasia urinaria, por ejemplo, y predispone a las infecciones urinarias por la colonización frecuente de las bacterias. Sí, eso sin pensar que sea alguna anomalía anatómica congénita, ¿no? En el caso número 2, ya hablamos de un paciente más grande, 78 años, institucionalizado, portador de una sonda vesical permanente desde hace 3 meses por retención urinaria crónica. Ingresa en este caso por fiebre, arriba de los 39 grados centígrados, con escalofríos, con orina maloliente. El urocultivo nos da positivo para una Escherichia coli BLE, más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias, y el antibiograma nos indica que es resistente a cefalosporina de tercera y cuarta generación, que es resistente a la amoxicilina clavulánico y que es resistente a la quinolona. Sí nos dice que es sensible a la amicacina y que es sensible a la fosfomicina, y también nos aporta el laboratorio que tiene función renal conservada. Esto es importante para poder indicar el tratamiento antibiótico, ¿no? Siempre, y más si es un paciente mayor, institucionalizado, que tiene ciertas comorbilidades, que es sondado crónico. Las preguntas en este caso sería, ¿qué diagnóstico establece y por qué? ¿Qué piensan? Esto es un poco más, también es sencillo, ¿no? Sería una infección urinaria complicada, sería una infección urinaria alta complicada. ¿Qué piensan? ¿Sí o Sí, no? complicada y asociada, digamos, a la sonda vesical que tiene.
complicada porque es un paciente que es sondado crónico, y complicada porque el germen que se documenta ya tiene cierto mecanismo de resistencia, que es un BLE, que es una beta-lactamasa de espectro extendido, y que ya tenemos que subir en el esquema para tratarlo con los antibióticos. Hay que subir el esquema antibiótico en este tipo de pacientes. El manejo, ¿cuál sería el manejo inicial de las ondas? ¿Qué creen que podemos hacer? Bueno, esto es difícil porque si un paciente sondado crónico o que tenga sonda desde hace 3 meses, va a ser difícil poder retirarle en este momento la sonda. Lo ideal siempre en el paciente que está con sonda eh, es ver la posibilidad de retirársela en algún momento, y si el paciente no controla esfínteres, es preferible que orine en pañal. Obviamente que hay que tener ciertos cuidados porque hay que estar más atento cuando el paciente no avisa, y si está con el pañal mojado, y bueno, puede sufrir muchas lesiones de piel, por ejemplo, pero en la medida de lo posible siempre hay que intentar retirar la sonda, que no quede sondado de manera permanente. Y el tratamiento empírico que haríamos inicialmente, ¿alguien se anima a decir qué tratamiento empírico haríamos? Después dirigido es un poco más sencillo porque el dirigido es en base al urocultivo, a lo que nos da el antibiograma. Y también tienen que razonar cuando uno va a poner el tratamiento antibiótico, la duración del tratamiento antibiótico, ¿no? ¿Qué tratamiento creen que haríamos acá? Ya nos estás indicando que es resistente a cefalosporina de tercera y cuarta generación, que es resistente a quinolonas, que es resistente a amoxiclavulánico, y que es sensible a micacina y a fosfomicina. ¿Sí? Pero estamos hablando de que es una infección del tracto urinario alta, porque tiene clínica, y es complicada porque se da en paciente cateterizada. Utilizaríamos la fosfomicina acá. En general no se debe usar la piperacilina tazobactam porque es una beta-lactamasa de espectro extendido. Acá consideraríamos el uso de aminoglucósido o un carbapenem. Muchas veces hay que tener en cuenta lo que les decía hace rato, el dato de, bueno, que dice en este caso, el caso clínico, que tiene función renal conservada. Eh, Porque a veces empezamos empíricamente el aminoglucósido, que nos da buenos resultados, y después lo adecuamos para no hacer los días de tratamiento completos con el aminoglucósido, ¿sí? Por su potencial nefrotóxico, más en un paciente grande y con ciertas comorbilidades. Así que la respuesta sería, el diagnóstico sí es una hito complicada porque el paciente está asociada, la hito está asociada a la sonda vesical, tiene fiebre, una bacteriuria mayor o igual a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, el cultivo es una Escherichia coli productora de BLE, y la sonda permanente es lo que lo está clasificando, entre otras cosas, como complicada y de alto riesgo de recaída. El manejo de la sonda, lo que yo les decía, siempre hay que intentar retirar y cambiar por una nueva sonda antes del inicio del tratamiento antibiótico, que evita la formación de la biopelícula como reservorio. La biopelícula es un conglomerado, digamos así, de gérmenes que se adhieren a estructuras, con este caso como la sonda, y siempre se debe valorar la recolocación o no de la sonda vesical. Pasa lo mismo en los servicios cerrados. Yo trabajo en la terapia intensiva y permanentemente uno tiene que estar en la ronda clínica de ver qué paciente deja de requerir o en qué paciente se le puede retirar la sonda vesical. Hay mucha tendencia a colocar sondas vesicales en pacientes que no lo requieren,
o enfermería muchas veces por no cambiar frecuentemente al paciente, induce a la colocación de las sondas vesicales, pero siempre hay que tratar de retirarla lo bien se puede, ¿sí? Para disminuir la posibilidad de infección. La antibiótico terapia dirigida, en este caso, por ser una productora de BLE con fiebre alta, siempre va a requerir el tratamiento parenteral. Parenteral, recuerden que es un parenteral puede ser intramuscular o intravenoso. En este caso, un paciente con sonda vesical ya desde hace más de 3 meses, con compromiso de su estado general, así que yo lo internaría a este paciente. El tratamiento empírico puede ser con carbapenem, puede ser con aminoglucósidos, ¿sí? Pero si la duración del tratamiento es de 10 a 14 días y es difícil que yo pueda hacer 10 a 14 días de amikacina en este tipo de paciente con un alto riesgo de deterioro de la función renal por ser un antibiótico nefrotóxico, entonces podemos iniciar empíricamente con una amikacina, pero rápidamente adecuar el esquema según el antibiograma. Lo que recomiendan las guías es iniciar con carbapenem, como el ertapenem. El ertapenem se lo puede administrar de manera intravenosa o intramuscular en caso de necesidad, cuando el paciente no tiene acceso, o muchas veces los pacientes están institucionalizados y en ciertas instituciones tienen la posibilidad para hacer este tipo de tratamiento. Eso, si no hay sospecha de pseudomonas, podemos utilizar el ertapenem, que es una dosis al día. Y si hay sospecha de pseudomonas, tenemos la opción del meropenem, 1 gramo intravenoso cada 8 horas. Siempre el antibiótico se debe gotear en vena de manera prolongada, ¿sí? Y no a goteo libre. Se puede dejar el meropenem o también el imipenem como tratamiento. 500 miligramos cada 6 horas en el caso del IMI, y las alternativas a esto, también de acuerdo al mecanismo de resistencia, si es que es más una BLE, si aparece una KPC, sería el ceftalozano tazobactam o la ceftazidima avibactam. La fosfomicina intravenosa, que nos daba la opción en el antibiograma, no es de primera línea en caso de que uno sospeche bacteriemia o cuando uno tenga una infección del tracto urinario alto. Y la duración del tratamiento en este tipo de pacientes tiene que ser de entre 10 a 14 días. Los puntos claves, para ir terminando, serían el razonamiento, siempre relacionar la clínica más el urocultivo para establecer la entidad infectológica concreta. El urocultivo certifica la infección, siempre obtenerlo antes del inicio del tratamiento antibiótico y de manera correcta obtener el urocultivo. La bacteriuria asintomática no se debe tratar, salvo en embarazadas y en los pacientes que tengan programada una cirugía urológica. En el caso de los gérmenes productores de BLE, la cipro y la ceftriaxona tienen alta resistencia, muy creciente, y la nitrofurantoína sigue siendo una buena opción local. En las ITU complicadas o con sepsis, la piperacilina, tazobactam más la amikacina, que le veía en un slide anterior, se puede hacer como tratamiento empírico inicial y se debe reservar los carbapenem para otros pacientes. Y en los diabéticos que tienen una ITU, son pacientes con gran potencial de complicaciones graves, como una pielonefritis enfisematosa, donde el manejo debe ser agresivo y multidisciplinario. Conclusiones. La ITU es un espectro clínico que exige clasificar al paciente para un manejo adecuado. El aumento global de la resistencia obliga a usar racionalmente los antibióticos. Siempre deben priorizar los de espectro estrecho en infecciones no complicadas. Y la prevención antibiótica cobra protagonismo en la era postantibiótica y debe escalonarse antes de la profilaxis continua. Los nuevos antimicrobianos cubren gérmenes multiresistentes, pero su uso debe reservarse a escenarios clínicos seleccionados y guiados por sensibilidad. Y la aplicación estricta de las guías mejora los resultados clínicos y reduce la presión ecológica de resistencia.
Es por eso que era basado en evidencia y, como les digo, la charla se fundamentó en las guías CITSA del 2019, 2023, 2024 y algunas cosas del 2025. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en un rato.